Aquí está el panorama de amenazas que la entrega del Su-35S crea para los pilotos estadounidenses en las operaciones del F-35 en el teatro de operaciones. El F-35 es una plataforma de quinta generación con características de sigilo genuinas que le dan ventajas significativas en combate más allá del alcance visual contra la mayoría de los adversarios de cuarta generación. El Su-35S no es la mayoría de los adversarios de cuarta generación. Su radar IRBIS-E, operando en las bandas de frecuencia y niveles de potencia diseñados para detectar blancos de baja observabilidad, presenta un problema de detección mucho más complicado para las características furtivas del F-35 que los radares de los aviones iraníes que lo precedieron. No es un problema resuelto para el Su-35. El sigilo del F-35 reduce su sección transversal de radar a un nivel que el IRBIS-E no puede comprometer de manera confiable a los alcances donde la capacidad cinemática del R-37M le da su ventaja más decisiva. Pero la reducción en el alcance de detección que proporciona el sigilo no es lo mismo que la invisibilidad. Es una reducción en el rango al cual la detección se vuelve confiable y una probabilidad de detección reducida, pero no igual a cero. Operar contra una aeronave con un radar tan capaz como el IRBIS-E y misiles de tan largo alcance como el R-37M significa que los pilotos de F-35 que operan en espacio aéreo disputado por casas Su-35S no pueden volar con la misma libertad de maniobra ni con la misma suposición de dominancia de radar que ha caracterizado sus operaciones en el entorno aéreo iraní permisivo que existía antes de la entrega rusa. El cambio en el entorno de amenazas requiere cambios en las tácticas, en la planificación de rutas, en los perfiles de misión y en los cálculos de riesgo operacional que los comandantes hacen al decidir qué misiones autorizar y a qué costo están dispuestos a aceptar bajas. Esos cambios no se manifiestan como reversiones dramáticas de postura operacional. Se manifiestan como la acumulación de pequeños ajustes, cada uno individualmente justificable, que colectivamente reducen el tempo operacional y el alcance operacional del poder aéreo estadounidense en el teatro en grados que son difíciles de medir en cualquier misión individual, pero que se vuelven visibles a lo largo de semanas y meses en el resultado agregado de la campaña. Cada uno de esos cambios tiene un costo operacional y los costos operacionales en el entorno fiscal actual de 39 billones de dólares de deuda estadounidense significan algo diferente a lo que significaban en la era en que los presupuestos de defensa de Estados Unidos no estaban limitados por los pagos de intereses que el déficit acumulado exige ahora. Hablemos específicamente del R-37M, porque este misil es la capacidad que cambia el cálculo de riesgo para cada aeronave estadounidense y aliada en el teatro de manera más dramática que cualquier otro elemento del paquete del Su-35S. El R-37M es un misil aire-aire de muy largo alcance con un rango reportado de más de 300 kilómetros y una velocidad terminal que lo hace extremadamente difícil de evadir una vez que su buscador de radar activo ha bloqueado el objetivo en la fase terminal del vuelo. Fue diseñado específicamente para la misión de neutralizar activos aéreos de alto valor a larga distancia. Activos como aeronaves de alerta temprana y control, aeronaves de guerra electrónica, aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo y las aeronaves de patrulla marítima que rastrean los movimientos de submarinos y las posiciones de buques de superficie en aguas disputadas.
Todos esos tipos de aeronaves operan en el teatro del Golfo Pérsico y el Mar Arábigo en apoyo de las operaciones navales estadounidenses y aliadas. La aeronave de alerta temprana y control que proporciona la imagen de radar que permite a los cazas estadounidenses ver todo el espacio aéreo desde una posición de altitud y distancia de seguridad. La aeronave de guerra electrónica que degrada el radar y las comunicaciones iraníes. Los aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo que permiten a los aviones de ataque y cazas operar a los alcances requeridos por la geografía del teatro. Todas estas aeronaves son blancos blandos. Son aeronaves grandes, no maniobradoras o de maniobra limitada, con secciones transversales de radar que ningún recubrimiento furtivo fue diseñado para reducir, porque fueron diseñadas para operar en espacio aéreo no disputado, donde su supervivencia dependía de mantenerse fuera del alcance de las armas del adversario en lugar de evadir la detección. El Su-35S portando R-37M y operando desde espacio aéreo iraní pone a todas esas aeronaves dentro del radio de acción de un arma que no fueron diseñadas para sobrevivir, y mover esas aeronaves a distancias que las mantengan fuera del alcance del R-37M las aleja de las posiciones donde proporcionan mayor valor a las operaciones que apoyan, lo cual es en sí mismo un costo operacional que se acumula en cada misión volada en el teatro. La degradación de la arquitectura de apoyo, los ojos, los oídos y el suministro de combustible que permiten a las aeronaves de combate operar con máxima efectividad sobre territorio disputado es frecuentemente más significativa desde el punto de vista estratégico que la degradación de las propias aeronaves de combate. Irán no necesita derribar un F-35 para degradar el poder aéreo estadounidense en este teatro. Necesita amenazar las aeronaves de apoyo de las que depende el F-35 a distancias que obliguen a esas aeronaves a reposicionarse. El R-37M le da al Su-35S la capacidad de hacer eso a distancias que cubren la geometría operacional de prácticamente todo el teatro del Golfo. Aquí está la dimensión de las fuerzas aéreas de los estados del Golfo en la historia del Su-35S, que la mayoría de la cobertura está ignorando y que cambia el equilibrio militar regional de maneras que se suman a los cambios políticos que ya están en marcha. Arabia Saudita opera cazas F-15SA entre las variantes de cuarta generación más capaces del mundo. Los Emiratos Árabes Unidos operan aeronaves F-16 Bloque 60 igualmente capaces dentro de la familia de cuarta generación. Ambos países han estado volando misiones de combate en el entorno de conflicto actual y ambos lo han hecho con la confianza de fuerzas aéreas que poseen ventajas cualitativas reales y significativas sobre la envejecida flota de sus adversarios iraníes. Esa confianza no es irracional. Los pilotos sauditas y emiratíes están bien entrenados, bien equipados y tienen experiencia operacional de maneras que la mayoría de las fuerzas aéreas regionales no pueden igualar. Pero la confianza construida sobre una evaluación de amenaza específica cambia cuando esa evaluación cambia, y la llegada de 12 cazas Su-35S al inventario iraní es precisamente el tipo de cambio de capacidad que requiere una recalibración de la confianza que ha estado informando las decisiones operacionales sobre qué tan agresivamente volar y qué tan cerca del espacio aéreo iraní operar. El Su-35S crea un radio de amenaza contra los F-15S sauditas y los F-16 emiratíes que no existía previamente, y las implicaciones psicológicas y políticas de esa evaluación cambiada se suman a las físicas de maneras que son difíciles de medir pero directas de observar.
Una fuerza aérea saudita que ahora enfrenta una amenaza genuina de combate aéreo de cazas iraníes Su-35S, operando con datos de mira satelital chinos y guía de misiles mejorada. Es una fuerza aérea saudita cuyos comandantes están teniendo conversaciones muy diferentes con sus socios estadounidenses sobre qué proporciona la alianza estadounidense y qué no. Esas conversaciones aceleran el distanciamiento que las llamadas de MBS a Beijing representan. Aceleran las discusiones de reasignación de fondos soberanos de riqueza. Aceleran cada cambio político y financiero que el conflicto actual ha venido produciendo a nivel estratégico, porque la dimensión militar que la entrega del Su-35S crea no es separable de la dimensión política. La amenaza militar y la confianza política se mueven juntas, y la dirección en que se están moviendo en el Golfo ahora mismo no es una dirección para la que fue diseñada la arquitectura de alianzas estadounidense. Ahora, aquí está la dimensión económica de lo que Estados Unidos necesita gastar para responder a 12 cazas rusos entregados a Irán. Porque la respuesta a una nueva amenaza de combate aéreo nunca es gratuita, y en el entorno fiscal actual, nunca gratuito tiene un significado específico y acumulativo que la carga de 39 billones de dólares en deuda le da una definición precisa. El requerimiento de respuesta inmediata involucra despliegues adicionales de F-22 en el teatro. El F-22 es el único caza estadounidense actualmente en el inventario que posee tanto las características de sigilo como el desempeño cinemático para operar contra el Su-35S con una ventaja consistente y confiable en toda la gama de geometrías de enfrentamiento. Las operaciones del F-22 son costosas. Cada hora de vuelo cuesta aproximadamente $68,000 en costos operativos directos antes de personal e infraestructura. Desplegar F-22 adicionales al teatro requiere infraestructura de basing, soporte de mantenimiento, cargas de armas y la tasa de salidas operacionales sostenidas que responder a la amenaza del Su-35S exige. El costo de un despliegue de F-22 dimensionado para responder de manera significativa a 12 cazas Su-35S durante un periodo prolongado asciende a cientos de millones de dólares que no estaban en el presupuesto de defensa antes de que se detectara la entrega rusa. La respuesta a mediano plazo implica acelerar la adquisición de misiles aire-aire avanzados adicionales que permitan a las aeronaves de cuarta generación estadounidenses y aliadas extender su rango de enfrentamiento contra la amenaza del Su-35S, sin requerir que cada misión sea apoyada por escolta de F-22. El programa de misil táctico avanzado conjunto AIM-260 es el candidato principal para cubrir esta brecha de capacidad, pero es un programa que aún está en desarrollo, cuya aceleración requiere financiamiento, capacidad de producción y tiempo de pruebas medidos en años, no en meses. Y la respuesta a largo plazo involucra los cambios de estructura de fuerza y doctrina que la presencia sostenida del Su-35S en el inventario iraní requiere en toda la postura del poder aéreo estadounidense en el teatro de Oriente Medio en general. Todo eso cuesta dinero que se toma prestado contra una carga de deuda que ya está generando $1 billón anuales en pagos de intereses antes de que los 12 cazas de Rusia agregaran su incremento al requerimiento. Aquí está el cálculo estratégico israelí sobre la entrega del Su-35S, que es más complicado y más revelador que cualquier declaración oficial israelí que se quiera reconocer. Israel ha invertido más que cualquier otro país en el F-35 como su plataforma principal de superioridad aérea y ataque.
La Fuerza Aérea Israelí opera múltiples escuadrones de aeronaves F-35I Adir, la variante israelí con sistemas indígenas de guerra electrónica e integración de armas que le dan capacidades más allá de la configuración estándar del F-35A. Esta inversión fue realizada precisamente porque se esperaba que las ventajas de sigilo y fusión de sensores del F-35 proporcionaran una ventaja decisiva sobre los adversarios de cuarta generación que dominaban el entorno de amenaza alrededor de Israel. La entrega del Su-35S a Irán es la primera vez desde que Israel completó su transición al F-35 que enfrenta un adversario potencial con una plataforma capaz de desafiar seriamente los supuestos operacionales bajo los cuales la fuerza de F-35 israelí fue diseñada para combatir. La respuesta israelí a este desafío transcurre por varios canales simultáneos. El primero es la recolección de inteligencia. Israel necesita entender el estado operacional real de los 12 cazas Su-35S. ¿Qué tan rápido pueden los pilotos iraníes desarrollar una competencia significativa en una plataforma radicalmente diferente a cualquier cosa en el inventario iraní? ¿Cuál será la tasa real de mantenimiento y disponibilidad operacional, dado el notoriamente difícil entorno logístico de Irán, y si la entrega rusa vino con el complemento completo de infraestructura de apoyo y armas que hace realizable en operaciones reales la capacidad teórica del avión? El segundo canal son los ajustes en la planificación de misiones que reducen la exposición de los paquetes de ataque israelíes al Su-35S iraní mientras se mantiene el tempo operacional de la campaña. Esos ajustes tienen costos en términos de carga útil, alcance y flexibilidad. El tercer canal es el esfuerzo diplomático y de inteligencia para determinar si se puede disuadir a Rusia de entregar los componentes restantes de lo que puede ser un paquete acordado más grande del que los 12 aviones iniciales son solo la primera entrega. Ese canal requiere involucrar a Moscú a través de canales que están soportando una tensión extraordinaria, dado el contexto más amplio de las relaciones ruso-occidentales en el periodo actual. Observen las señales operacionales específicas que les dirán si la entrega del Su-35S está cambiando el comportamiento de las operaciones aéreas estadounidenses y aliadas de maneras que confirman la evaluación de amenaza y revelan la magnitud real del impacto operacional. La primera señal es la composición de los paquetes de ataque israelíes sobre Irán. Si la proporción de escolta de cazas de esos paquetes aumenta en relación al elemento de ataque, señala que los planificadores de misiones israelíes han actualizado su evaluación de amenaza para dar cuenta del Su-35S y están asignando activos adicionales de cazas para suprimir la amenaza de combate aéreo antes de que las aeronaves de ataque puedan completar sus misiones. Más escoltas significan menos bombas sobre el blanco por salida, lo que significa que la campaña requiere más salidas para lograr el mismo nivel de daño, lo que significa una campaña más larga y más costosa, con mayor exposición acumulada de aeronaves y mayor probabilidad acumulada de bajas. La segunda señal es la postura operacional de las aeronaves de alerta temprana y control estadounidenses en el teatro. Si esas aeronaves se mueven a altitudes de operación y distancias que están fuera del radio de acción del R-37M contra sus parámetros de rendimiento específicos, señala que los comandantes estadounidenses han evaluado la amenaza del Su-35S y el R-37M como suficientemente seria como para aceptar la cobertura de radar degradada y la capacidad de relevo de comunicaciones reducida que conlleva mover las aeronaves a posiciones menos óptimas.
La tercera señal es el estado de despliegue del F-22. Cualquier movimiento públicamente detectable de activos F-22 hacia el teatro del Golfo Pérsico sería la confirmación más clara posible de que los comandantes estadounidenses han determinado que la amenaza del Su-35S requiere escoltas de quinta generación para operaciones que anteriormente se llevaban a cabo con activos de cuarta generación solos. Observen la infraestructura de basing en las bases aéreas estadounidenses de la región en busca de las firmas logísticas específicas asociadas con las operaciones del F-22 que requieren equipo de soporte y capacidades de mantenimiento distintas a las de otros tipos de cazas estadounidenses. Rusia entregó 12 cazas. Irán recibió una capacidad que nunca había poseído, la superioridad aérea estadounidense, que ha sido uno de los pilares incuestionables del poder militar occidental en el Golfo Pérsico durante 30 años, ha encontrado una complicación nueva y genuina, no una derrota, no una reversión. Una complicación que cuesta dinero administrar, que cambia cálculos de riesgo operacional que anteriormente se hacían con mayor confianza, que requiere aeronaves, misiles e infraestructura de apoyo adicionales que tienen que tomarse prestados de una situación fiscal que ya está generando $1 billón de interés anual sobre 39 billones de deuda acumulada y que le señala a cada gobierno de la región que el alineamiento ruso-chino-iraní no se limita a las dimensiones económica y diplomática que el intercambio satelital, la mejora del sistema Babar y la renegociación del petrodólar representan. Se extiende al hardware físico del combate aéreo, a los cazas y los misiles y los sistemas de radar que determinarán quién controla el espacio aéreo sobre la vía marítima económicamente más importante de la Tierra. Los estados del Golfo están mirando. Los fondos soberanos de riqueza están calculando. MBS sigue hablando por teléfono con Beijing y 12 cazas rusos están sentados esta noche en una base aérea iraní, siendo preparados por equipos de tierra que están aprendiendo una plataforma que nunca antes habían mantenido, representando una inversión estratégica rusa en la erosión de la dominancia regional estadounidense que le costó a Moscú 12 aeronaves y le está costando a Estados Unidos algo considerablemente más valioso. Los cielos cambiaron la noche en que esos aviones aterrizaron y lo que producirán en el espacio aéreo sobre el Golfo Pérsico todavía está siendo calculado en las salas de planificación de cada fuerza aérea que tiene algo en juego, en cuál resulta ser la respuesta. Sigan esta historia porque el próximo enfrentamiento en esos cielos será la primera prueba operacional de cálculos sobre los que nadie en ninguna de esas salas de planificación tiene completa certeza. Y los resultados de esa prueba llegarán más rápido de lo que cualquier programa de contramedidas, cualquier ciclo de adquisición o cualquier iniciativa diplomática actualmente en marcha pueda prevenir. Y los cálculos inciertos en un entorno de combate aéreo activo producen resultados que ninguna carga de deuda, ningún canal diplomático y ninguna constelación de satélites puede predecir ni prevenir.